Dios les bendiga. Ahora sí, vamos a estar hoy continuando con el estudio bíblico y hemos estado hablando acerca del Evangelio eterno. Hemos hablado acerca de Dios como creador y luego tocamos 3 días acerca del pecado del hombre, pero hoy quisiera hacer un paréntesis en estas próximas semanas antes de continuar con el pacto con Abraham, porque acuérdense que estamos tocando el asunto de Génesis, para hablar acerca de la razonabilidad de la sabiduría de Dios y la necedad de la sabiduría del mundo. Porque el Evangelio eterno para el mundo resulta como una necedad, o como una locura, o como una ridiculez. Y quisiera que en el día de hoy, si la gracia de Dios lo permite, me acompañaran por aquí. Al libro de Corintios, Primera de Corintios, y vamos a estar dando lectura al primer capítulo, los versículos del 18 al 31, y en el día de hoy vamos a estar dando énfasis en el versículo 20, pero vamos a leerlo completo, porque en este paréntesis del Evangelio eterno vamos a estar hablando de la sabiduría del mundo, luego de la sabiduría de Dios, luego de la sabiduría del Hijo, luego de la sabiduría del Espíritu Santo. Y digo esto porque es que la Biblia entera es una manifestación de la sabiduría de Dios que enloquece la sabiduría ¿de quién? Del mundo. Esta es la revelación divina y muchas veces la gente la lee y no lo tiene como tal. Lo tiene como un libro más y no entiende la autoridad y el poder que hay en las Escrituras. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias y te bendigo y te doy gracias por el privilegio que me das de reunirme con mis hermanos a escuchar tus palabras. Gracias, Señor Jesucristo. Te ruego que tú hables a mis hermanos y hables a mí, a mi corazón y al corazón de mis hermanos que también me escucharán a través de las redes, por medio de tu poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Tú puedes cerciorarte de que se esté escuchando? ¿Se escucha? Perfecto. Ok. Y quiero comenzar introduciendo, diciendo lo siguiente. Me tienen el texto ahí, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 31, como sigue. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Vamos a poner esto aquí. Quiero leerles el versículo 20 de ese pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene una traducción diferente que no sea traducción Nueva Viviente aquí? ¿Esa cuál es? ¿Cuál es esa? Esa es Reina Valera. ¿Alguien tiene una que no sea Reina Valera? Porque la que leí fue Reina Valera. Pues entonces voy a leer la Nueva Traducción Viviente, el versículo 20 de este pasaje. Dice así, escúchelo bien. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Mira lo que está diciendo. En donde Reina Valera dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? Que aquí lo traduce como especialistas en debate, ¿verdad? De este siglo, no ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo. Y aquí dice, Dios ha hecho de la sabiduría de este mundo, que es la sabiduría de este mundo, parezca una ridiculez. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. Cuando usted lee un pasaje como esto, usted se da cuenta de lo siguiente. Dios desde el principio nunca tuvo la intención de que el hombre le conociera a él usando su propia sabiduría. Dios sabe desde siempre que el hombre no tiene lo que requiere para conocerlo a él. Es una gran arrogancia pensar que usted y yo como hombres podemos entender o alcanzar el entendimiento de uno que la Biblia declara cuyo entendimiento no hay quien lo alcance. Dios es insondable. Usted puede tirar una sonda en el océano de la persona de Dios para ver la profundidad de sus pensamientos y usted y yo nos quedaremos como cortos. Él entiende y sabe eso. La sabiduría del mundo, por lo general, cuando toma decisiones y escoge cosas, nunca ve hasta el más mínimo detalle ni nunca profundiza. Mayormente se deja llevar por lo que se ve a la superficie. Los seres humanos tienden a tomar decisiones, ¿por qué? Por lo que tienen de frente, por lo primero que se ve. Y somos fácilmente engañados. Porque nosotros no solemos escudriñar el corazón de todas las cosas. Y eso lo hemos visto a través de la Escritura, se deja ver a través de las decisiones aún de hombres santos. La sabiduría del mundo, por ejemplo, nunca hubiera escogido lo que Dios escogió para salvar. ¿Qué escogió Dios para salvar? ¿Qué medio? Una muerte ¿de qué? De cruz. Para el entendimiento humano, salvar
por medio de la muerte o de la cruz, nosotros no le vemos, humanamente hablando, sentido ninguno. De hecho, nosotros no queremos pasar por la cruz. El ser humano no quiere sufrir, pero quiere llegar al camino de la victoria por el atajo más rápido, evitando la mayoría de los problemas. Pero en la Escritura vemos que por alguna razón Dios nunca usa ese método. Y como no usa ese método, muchos de nosotros en nuestra vida cristiana nos volvemos o frustrados, o desesperados, o locos. Porque tratamos de entender, pero no entendemos. ¿Pero por qué? No se pudo haber hecho de esta manera. No se pudo haber hecho de esta otra manera. ¿Cierto? La sabiduría del mundo siempre escoge el camino de la victoria obvia. Escuche bien, en todas las cosas nosotros siempre estamos buscando el camino de la victoria. Gracias. El hombre está también malito, ¿eh? Me da pena eso. Sí. Fíjense, siempre está escogiendo el camino de la victoria obvia, porque la sabiduría del mundo no sabe de las batallas más profundas ni de las sutilezas de la fe. La fe requiere otra clase de mente. La fe requiere otra clase de corazón. Y el que vive por fe debe deshacerse de la manera de pensar de este siglo. Porque de otra manera, todo lo que aparece en la Escritura le va a parecer ¿qué? Una ridiculez. Así que necesitamos una nueva mente. ¿En base a qué actúa la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo actúa en base a lo que ve en la superficie. ¿Qué busca la sabiduría de este mundo? La sabiduría de este mundo busca llevarse la gloria visible, tanto como le sea posible. La sabiduría de este mundo busca la fama, el deseo de los ojos y el placer momentáneo e instantáneo. La sabiduría divina sabe que esas cosas son temporales y que prometen algo, pero no llegarán a la meta. Llegará un momento que se da cuenta que esas cosas no son lo más importante. Por eso, el sabio en este mundo muchas veces es considerado como el postrero. Pero a estos sabios Dios siempre los tiene como los primeros. ¿Ve? A estos sabios, porque ellos no están viendo las cosas como el mundo las ve. Y eso es lo que vamos a estar discutiendo en estos pasajes durante las próximas semanas, si la gracia de Dios así lo permite. Mire esto. Según la sabiduría del mundo, no hay tiempo que perder. La sabiduría del mundo no le gusta esperar, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios ha orquestado un plan que se ha tardado ¿cuánto tiempo? Miles de años. A cada rato yo veo a la gente me dice, pero ¿por qué Dios nos acaba con esto de una vez? Y ya viene de una vez. Y la Biblia dice, porque Dios no es como nosotros.
¿Él es qué? Él es paciente. Así que la sabiduría de Dios es paciente, pero el mundo en sí mismo es como impaciente. El ser humano tiene poco tiempo, pero Dios tiene todo el tiempo. Así que lo que para Dios es sencillo, para nosotros puede ser una eternidad. ¿Qué significa eso? Dios nunca toma decisiones desde el tiempo. Y las cosas no lo ubican a Él en un lugar de urgencia. Dios siempre toma decisiones desde la eternidad. Él está en la eternidad y ya ha tomado decisiones. Y sus decisiones tienen que ver no con lo urgente, sino con lo importante. ¿Están captando esto? Bien. El mundo te dice carpe diem. ¿Han escuchado eso? Aprovecha el día. Dios te dice, aprende a esperar en mí. Escucha eso. Eso es lo que Dios te dice. Aprovecha el día, dice el mundo. Dios te dice, ¿cuándo te vas a estar quieto? ¿Cuándo vas a tomarte el tiempo de estar quieto y estar en mi presencia y ponerte a escuchar lo que tengo que decirte? A veces hacemos del evangelio algo que tú y yo tenemos que hacer. Pero Dios nunca ha cambiado, y aun cuando estuvo manifestado en carne, Jesucristo, siempre le decía a sus discípulos que se sentaran y prestaran atención. Porque cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, perdemos mucho el tiempo. No hay tiempo más aprovechado que aquel que se pasa en la presencia de Dios escuchando las palabras del Omnipotente. Son sus palabras las que traerán paz a tu alma, sanidad a tu corazón. Y caminar en esas palabras transformarán tu vida. Si no aprendemos y escuchamos bien la sabiduría de Dios, siempre estaremos pendientes a lo que el mundo tendrá que decirnos y perderemos mucho el tiempo. Tú y yo somos creyentes. Y la Biblia dice que tú y yo hemos sido llamados a una nueva manera de proceder. Dios quiere que tú y yo como creyentes pensemos distinto, actuemos distinto y hagamos todo, nuestra meditación y todo distinto al resto de la humanidad. Las palabras de Dios, la palabra de Dios revela varias cosas. Una de las cosas que revela la palabra de Dios es que tú y yo, debido a que somos distintos, hemos nacido por un espíritu distinto. Tú y yo somos nacidos del Espíritu. Y el Espíritu, según Cristo, nos llevará siempre el camino de la sabiduría de Dios y no del mundo. ¿Y cuál es el camino de la sabiduría de Dios? ¿La forma superficial o la cruz? ¿Cuál es la sabiduría de Dios? La cruz. La sabiduría del mundo, el camino de la victoria obvia. Si tú quieres ser cristiano y seguir a Cristo y no estás dispuesto a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz y a seguirle, tú no puedes ser cristiano. Si tu cristiandad no te lleva a congregarte, te va a llevar al cielo. Decía Adrian Rogers, en El amor que vale. Si la cristiandad que tú tienes no te lleva a congregarte con los santos, esa cristiandad te va a llevar al cielo. Si no eres fiel en lo poco, ¿quién te pone sobre lo mucho?
Si no estás dispuesto a sufrir por el evangelio de Jesucristo y a padecer por su nombre, la Biblia dice que ese es el camino de la cruz. Si ese es el camino de la sabiduría de Dios, pues entonces tú eres un amador de la sabiduría. ¿De dónde? Del mundo. No entiendes ni has entendido lo que es vivir en la profundidad con Dios y te conformas con lo superficial, porque vivir en la profundidad con Dios te dolerá. Te va a doler. Servirle a Dios como es debido te va a causar dolor. Jesús lo dijo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si no estamos dispuestos a sufrir con Él, vamos a tener problemas. Yo sé lo que es sufrir, mucho, desde que tengo memoria en el Evangelio. He pasado muchas cosas, he visto muchas cosas, he luchado con muchas cosas, de toda índole, noticias de muerte, noticias de enfermedad, a diestra y a siniestra, problemas aquí, problemas allá. Pero el camino de la sabiduría de Dios es el camino de la cruz. Ese es el camino de la sabiduría de Dios. El camino de la sabiduría del mundo siempre trata de evitar el dolor. Yo quiero que tú escuches eso, amigo, que me escuchas por las redes. Entiende lo que te estoy diciendo. No puedes evitar aquello que te hará crecer. No puedes evitar aquello que te hará madurar. No puedes esconderte. Tienes que exponerte. Tienes que enfrentar todo. Note esto. ¿Se me pasó la página? Sí, esta es. Dice: el camino de Dios nos señala realidades eternas. El camino de Dios se enfoca en realidades eternas. El camino del mundo busca gloria temporal y reconocimiento instantáneo. Cuando usted ve la escritura, la gente siempre está buscando ¿qué? El reconocimiento de las masas. Pero aquel que ha conocido el camino de Dios no está mirando el tiempo. Está mirando el galardón final. Está mirando hacia la eternidad. Está mirando al invisible y al eterno. Y camina de día en día, como dice Abraham, como viendo al invisible. Ese es el camino de la fe. Pero el camino del mundo busca siempre gloria temporal. El camino, mientras que la sabiduría terrenal nos dice: obtengamos lo que podamos mientras podamos. Eso es lo que hace la sabiduría del mundo. Vamos a obtener lo que podamos mientras podamos. La sabiduría de Dios nos dice y nos muestra que la realidad de la eternidad está más allá de la naturaleza visible de este mundo corrupto. O sea, la sabiduría del mundo te lleva a poner tus ojos en la tierra. La sabiduría de Dios en su palabra te lleva a poner tus ojos en la gloria. La Biblia dice: puestos los ojos ¿en dónde? La pregunta que yo te hago a ti en tu vida cristiana: ¿dónde tú tienes puestos tus ojos? ¿En la tierra o en la gloria? ¿Estás mirando a los hombres o estás mirando a Dios? ¿Te estás mirando a ti mismo o estás mirando a Dios? ¿Estás mirando a tu trabajo o estás mirando a Dios? ¿Estás mirando a tu casa o estás mirando a Dios? ¿Estás mirando a tu familia o estás mirando a Dios? ¿A quién estás mirando? Y si miras a tu familia, a tu casa, a tu hijo, a tu trabajo, ¿con qué los estás mirando? ¿Con los ojos de la mirada celestial o con la mirada terrenal? ¿Vieron?
¿Cómo miramos la vida? ¿Cómo interpretamos la vida? Dios nos ha dicho a nosotros una manera de interpretar la vida. Si ustedes notan, el Evangelio eterno, cuando comenzamos en Génesis, Dios comienza con la creación, luego está la caída y luego da un plan de redención. Pero Él no salva inmediatamente a la humanidad, sino que comienza a dar direcciones y separa una familia. Luego crea reyes. Luego pasan temporadas y épocas. Luego hay tiempos de silencios. Luego envía a un Salvador. Y esto se está tardando, como dicen, mucho tiempo. ¿Pero hasta cuándo? Pero ¿quién piensa así? Señor, ¿hasta cuándo tú vas a venir? ¿Hasta cuándo tú no vas a cumplir todas estas cosas? ¿Por qué sucede eso? Porque el ser humano siempre está pensando en lo que puede obtener ahora en la tierra. Y ha hecho de este mundo y de las cosas presentes su cielo. Y se ha olvidado que Él no es de este mundo, que fue creado para Dios. Ha olvidado su propósito. Se ha olvidado del Creador y tiene su mirada en la tierra. El propósito de la palabra de Dios es sacar tus ojos de la tierra y hacerte mirar el rostro de Dios. Tú y yo, como dije en otra ocasión, no somos pollos. Tú y yo no somos pollos. ¿Cómo están los pollos? ¿Qué hacen los pollos? Mirando la tierra buscando ¿qué? Lombrices. Tú y yo no somos pollos. Tú y yo hemos sido destinados para las alturas y para mirar al cielo. Y Dios quiere que tú y yo comencemos a mirar el cielo. Mire esto. Dios en su sabiduría nos muestra la resurrección más allá de la cruz en este texto. Si ustedes ven el texto que leímos en Corintios, Él lo que quiere en su sabiduría es mostrarnos la resurrección más allá de la cruz. Si tú y yo estamos buscando la sabiduría genuina, tú y yo no desearemos simplemente información de Dios. Voy a repetir esto, si tú y yo estamos realmente buscando la sabiduría de Dios, estaremos buscando mucho más que información. Tú y yo querremos saber cómo es Él en verdad. Tú y yo querremos participar y experimentarlo a Él. Tú y yo querremos relacionarnos con Él y tener comunidad con Él, comunión con Él, hablar con Él. Tú y yo querremos hacer lo que Adán y Eva tenían antes de pecar. ¿Qué Adán y Eva tenían antes de pecar? ¿Cómo? La presencia de Dios estaba con ellos, los visitaba en el jardín y ¿qué hacían? Hablaban, caminaban juntos por el jardín, discutían, hablaban, se amaban. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo ahora. Pero muchos de nosotros estamos pendientes a lo que este mundo tiene que dar en vez de buscar cómo voy a participar con Dios, cómo voy a relacionarme con Dios, cómo voy a tener comunión con Dios, cómo voy a intimar con Dios. Lo que tú y yo sabremos de Él será solamente lo que obedecemos y practicamos que Él nos ha enseñado. Usted no va a experimentar a Dios si usted no practica lo que Él le enseña. Usted no va a ver a Dios actuar si usted no se mueve en obediencia a lo que Él enseña. Eso no sucederá. Porque siempre el evangelio es un evangelio que honra ¿qué? La fe. Si nosotros queremos ver a Dios actuando en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros corazones,
Es tiempo de que comencemos a actuar en la palabra y no simplemente hablar información. Mire esto. Debemos llegar a verlo a Él realmente como la fuente de toda verdad. Te pregunto, hermano, ¿tú ves a Dios como la fuente de toda verdad? ¿O hay otras verdades que se superponen a la de Él? ¿Tú tienes otras fuentes por encima de la palabra de Dios como la verdad? ¿Hay alguna fuente adicional a la palabra de Dios que se le pueda llamar verdadera sabiduría? ¿Tú crees que hay algún libro escrito por algún humano que sea más inteligente y más sabio que lo que Dios ha dicho? La pregunta es, si tú crees que la palabra de Dios es el centro de todo y la verdad, ¿tu vida manifiesta esa realidad? ¿O cuando tomas tus decisiones usas la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios? ¿Qué sabiduría tú usas para actuar en la vida? ¿Qué sabiduría tú usas para hablar? ¿Qué sabiduría tú usas para moverte? ¿Lo que Dios dice o lo que dice el mundo o como el mundo lo hace o como tú sientes o como tú piensas? ¿Qué te mueve a ti? Todo el texto sagrado tiene que ver con Dios sacando del corazón del hombre lo que él se cree saber. ¿Ustedes han visto la vida de Abraham, ese siervo de Dios? Dios lo primero que hizo fue quitarle todo lo que él pensaba que era lo correcto. Y lo primero que lo hizo fue sacarlo de su propia tierra. Le arrancó todas las raíces con todo. Dios le estaba diciendo a Abraham, lo que tú piensas que es importante, no es importante nada. Deja tu tierra y tu parentela. Si tú quieres ser sabio, sígueme. Te voy a mostrar un lugar. Pero ¿dónde? Tú sígueme. En ese momento, él tuvo que decidir si Dios era más creíble que su propio corazón y que su propia familia. Y eso es difícil. A través de su vida, vemos a Abraham enfrentándose a obstáculos que lo que hacen es cada vez más arrancarle el mundo de su corazón. Fíjense que Dios le promete una tierra a sus descendientes y le dice, pero tú vas a morar en ella como extranjero. Porque él nunca tuvo la intención de que Abraham hiciera de la tierra su posesión. Él quería que fuera Dios su posesión. ¿Están entendiendo eso? Esa es la sabiduría que Dios quiere grabar en nuestros corazones. ¿Te has preguntado, ahora que estás más mayorcito y te duele todo? ¿Te has dado cuenta que las cosas por las que trabajaste y te afanaste, las que empeñaste tu corazón, por las que tal vez hasta peleaste con tu esposo, con tus hijos o con tus vecinos o con tus hermanos por alguna propiedad, ahora te das cuenta que fue todo vanidad? Algunos se han dado cuenta que discutieron con sus hermanos por herencia y ninguno de ellos se va a quedar con la herencia porque todos van a quedarse ¿qué? Sin ella, porque todos van a morir y la tierra permanecerá y ellos se irán. Y toda esa pelea y todo ese enfurruñamiento fue vanidad y aflicción de espíritu. O tal vez aquella pelea con tu esposa o con tu esposo por una diferencia de un pensamiento, en vez de estar de acuerdo en que estaban de desacuerdo, se empezaron a pelear el uno con el otro y se dieron cuenta después del tiempo que fue una gran pérdida de tiempo, que fue vanidad, que el pensamiento estaba en lo superficial y no en la profundidad.
Yo no sé usted. Hace mucho tiempo el Señor me quitó el amor por este mundo. Lo mejor que me pudo haber pasado fue que me pasara lo que me pasó. Que yo perdiera todas las fuerzas, toda la agilidad física, quedara debilitado, perdiera las propiedades, para entender que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Sino que el fin de todas las cosas, después de todo, es temer a Dios y guardar su palabra. ¿Qué les parece eso? Pero el mundo todavía sigue enfrascado en su propia sabiduría. Mire esto. Tú y yo debemos comenzar a ver a Dios como la fuente de toda verdad. Y debemos tomar nuestras señales de Él. O sea, debemos mirarle a Él, buscar el modelo que Él nos deja, hacer las cosas en la forma en que Él nos ha dicho y vivir la clase de estilo de vida que Él nos dejó en este mundo. Las formas, el estilo y el modelo lo establece ¿quién? Dios. Cristo vino a este mundo para enseñarnos la forma, el estilo y el modelo de todas las cosas. Y si nosotros queremos ser sabios, vamos a tener que comenzar a pensar como Jesús, a movernos como Jesús, a hablar como Jesús y a desechar lo que Jesús desecha y a darle importancia a lo que Jesús le da importancia. Porque de otra manera, nuestro cristianismo no es nada más que una profesión vacía. Como decía la hermana el otro día en una enseñanza, nada más que hojas, sin fruto, como el árbol de higuera. ¿Se acuerdan? Nada más que hojas. Tú y yo somos llamados a esa clase de vida. Tú y yo debemos preguntarnos, ¿cómo es la sabiduría? Acuérdense que el mundo en su sabiduría no conoció a Dios. Y tú y yo nos vamos a preguntar, pero ¿cómo es la sabiduría? ¿Qué haría la sabiduría si se manifestara? Si la sabiduría se presentara en forma humana, si la sabiduría se hiciera carne, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué ustedes piensan? ¿Ah? ¿Cómo? Adorando. ¿Qué estaría haciendo la sabiduría si hiciera carne? ¿Cómo? No te escucho. ¿Estuviera salvando? ¿Estuviera aplicando la sabiduría a sus principios? ¿La sabiduría alguna vez se ha encarnado? ¿La sabiduría alguna vez ha hablado? ¿La sabiduría se quedó callada en algún momento? ¿Las palabras de la sabiduría han sido registradas? Mire, la Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y muchos fueron testigos oculares del hecho que estamos hablando. Ellos declararon lo siguiente. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2 dijeron, vimos su gloria. Ellos vieron la sabiduría. Ellos vieron la gloria de la sabiduría. Ellos dijeron, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es la sabiduría? La sabiduría está llena ¿de qué? De gracia.
La sabiduría está llena ¿de qué? De verdad. Gracia y verdad. Si tú y yo queremos ser sabios según Dios, ¿de qué debemos estar llenos? Debemos estar llenos de gracia. ¿Y llenos de qué? De verdad. El problema es que muchas veces estamos llenos de otras cosas que no son ni gracia ni verdad. ¿De qué estamos llenos muchas veces? ¿Cómo? Alguien dice de nosotros mismos. ¿Y qué cosas son esas? ¿Qué? El mundo. Ajá. ¿Qué tú vas a decir? Los afanes. La hermana dice los afanes de la vida. Una dice el mundo, uno mismo. La sabiduría del mundo, ¿cómo es? Según la Escritura, ¿cómo es la sabiduría del mundo? ¿Cómo? Es diabólica. ¿Qué hace el diablo? Engaña. ¿Qué más hace? Todo lo malo. Es terrenal. ¿En dónde está centrada la sabiduría del mundo? En la tierra, en lo temporal. ¿Es terrenal? ¿Es animal? ¿Es diabólica? ¿Qué produce la sabiduría del mundo? ¿Produce muerte? ¿Cómo? Ambición, produce ambición. Ambición por las cosas temporales. ¿Qué más produce? Pleitos, contiendas, enemistades, iras, enojos, vanagloria. O sea, la sabiduría del mundo produce vanagloria. O sea, la sabiduría de este mundo es satánica, full power. ¿Cómo tú sabes que una persona está llena de la sabiduría del mundo? ¿Qué? Practica lo que hace la sabiduría del mundo. El mundo, la sabiduría del mundo, practica las obras de la carne. Ahora, ¿qué hace la sabiduría del cielo? ¿Qué hace? Es pura, amable, benigna, llena de misericordia, llena de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin inseguridades, porque sabe lo que ha creído, sin hipocresía, sin dos caras. ¿Estamos captando esto? Por eso es que cuando Cristo viene a nosotros y nos llena con su espíritu, comienza a decirnos que hay cosas que en nuestra vida que no le agradan y que hay que desechar de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Qué debemos desechar? Según Dios. Todo lo que hay en este mundo que nos aleja de Dios y de los hombres. El pecado. Es todo aquello que obstaculiza tu relación con Dios y con tus semejantes. Analiza tu vida, hermano. ¿Qué cosas hay en tu vida ahora que están obstaculizando tu relación con Dios y con tus semejantes? Esas cosas que lo están haciendo son sabiduría ¿de qué? Del mundo. Y también por alguna razón son pecado. Son sabiduría del mundo porque es la manera en que el mundo hace las cosas. Acuérdense que sabiduría viene de la saber hacer. Sabiduría viene de saber hacer algo. Hacer algo como lo hace el mundo, eso es sabiduría del mundo.
saber hacer algo como lo hace Dios, eso es la sabiduría del cielo. Ahora, cuando nosotros nos movemos en esta vida, lo que hacemos es conforme a como Dios lo hace o como el mundo lo hace. ¿Qué estamos haciendo? Por eso la Biblia dice que el sabio y entendido se conoce no por la información que tiene en la materia gris, sino por la manera en que se conduce en la vida, mostrando sus obras por su buena conducta. Es amable, es benigno, es misericordioso, es perdonador. ¿Entiendes? Ahora, esta sabiduría se encarnó y se expuso a muerte para lograr un bien mayor. ¿Qué es lo que hace la sabiduría? Se expone. Nota que la sabiduría del cielo se expone y está dispuesta a morir para que Dios sea glorificado y cualquier asunto de separación sea zanjado. La pregunta mía es, ¿hasta dónde estamos dispuestos tú y yo a llegar para imitar esta sabiduría? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ser seguidores de esta sabiduría y no simplemente oidores olvidadizos? Mire lo que dice aquí, qué tremendo esto. Esta forma de hacer las cosas para el mundo es insensatez. Es una locura. Yo me voy a exponer yo. Yo me voy a exponer para esto. Tú estás loco. Mira lo que estamos diciendo. Que lo haga otro, yo no. Yo me voy a exponer. Yo no soy tonto. Mira, eso es lo que hace el mundo. Pero fue lo que hizo Cristo. Cristo se expuso. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Tú y yo somos llamados a un camino distinto, hermanos. Fíjate, en los lugares donde el pueblo de Dios es perseguido, ellos en vez de orar porque sus asesinos sean maldecidos, están orando para que sus asesinos sean convertidos. Para que sus perseguidores puedan conocer. Y muchos de ellos se exponen a predicar el evangelio y se arriesgan para que otros puedan ser salvados. Pero aquí, en este mundo occidental, la gente ¿qué hace? ¿Cómo reacciona la gente? ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros? Ser cristiano de verita no es para cobardes. Es para gente que está dispuesta a morir. Así mismo. Se los aseguro. ¿Cuál es la lección que nos deja esto a nosotros? Dios nos está diciendo, ¿tú quieres ser como yo? Nunca cambies la gloria eterna por las cosas temporales de este mundo. Dios te está diciendo, ¿quieres ser como yo? ¿Quieres ser como tu Padre que está en los cielos perfectos? Nunca cambies la gloria eterna por las ganancias temporales. Nunca. Jesús renunció a lo temporal porque Él conocía lo eterno. Nota, Jesús renunció a lo temporal porque conocía lo eterno. No obstante, el mundo siempre nos impulsa a buscar la victoria superficial ahora. Si quieres comportarte como un mundano, tú vas a querer que se hagan las cosas a tu manera. ¿Cuándo? Ahora. A tu tiempo y a tu manera. En tu forma. No la de Dios. Tu forma, tu manera. Pero eso, amigo mío y amiga mía que me escuchas, amigo que me escuchas por las redes, eso es sabiduría
mundanal, animal y diabólica. Y no te dará gloria eterna. No, te pondrá en un camino de separación eterna. Separación, rompimiento. No hay sabiduría allí. Mi consejo, desiste. No procures buscar las cosas como este mundo las busca. No lo hagas. Estás viviendo en un mundo insensato. No sigas las razones de la sabiduría de este mundo, porque el mundo es insensato. Y la Biblia dice que Dios avergonzó al mundo. Mira el texto. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Está el escriba. ¿Dónde está el disputador o el pleiteador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Otras versiones dicen: no ha avergonzado Dios la manera en que el mundo piensa. Este mundo continuamente cae ¿en qué? En vergüenza. Amados, tú y yo caeremos en vergüenza. Tú sabes que cada vez que yo hago las cosas con la sabiduría del mundo, caigo en vergüenza. Usted, pastor, seguro. Yo he sido avergonzado muchas veces, ¿sabe? ¿Cuántos aquí han sido avergonzados porque han hecho algo no como Dios manda, sino como lo sintieron? O como pensaron que era más razonable. Yo no sé usted. A lo mejor yo soy el único que le pasa eso. Aquí por lo menos alguien me tiró la toalla. Pero te digo la verdad. Yo he caído en esta. Y me ha mordido duro. A veces Dios envía hasta gente incrédula para enseñarme sabiduría celestial. ¿Sabe? Hasta las piedras me han hablado de la sabiduría de Dios en un momento dado. ¿Por qué? Porque Dios ha querido hablarme para que yo quede sin excusa. Porque Dios, cuando quiere usar a quien sea, lo usa. Pero lo importante es que tú y yo abramos bien los oídos a la sabiduría celestial. Mire, mira lo que Dios ha hecho. Quiero que grabes esto. Mira lo que Dios ha hecho. Él ha avergonzado a este mundo por medio de la sabiduría de la cruz. Y Él te dice a ti: hijo mío, abraza la cruz. San Agustín de Hipona dijo lo siguiente: fuimos engañados por la sabiduría de la serpiente, pero somos liberados por la insensatez de Dios. Graba eso en tu corazón. Fuimos engañados por la sabiduría de la serpiente, pero somos liberados por la insensatez de Dios. Alguno que no entiende lo que estoy diciendo, tal vez por las redes, dirá: ¿cómo que te estás llamando a Dios insensato? No. Pero si leímos el texto al principio, allí dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que si en Dios, por una casualidad, y no sucede, esto es un solo decir, si en Dios hubiese insensatez, esa insensatez siempre sería más fuerte, más inteligente y más sabia que todo